Padre, en el nombre de Jesús, queremos bendecir tu presencia, Señor. Hay un ambiente hermoso en esta tu casa, Señor. Y cuán agradables, Dios, son tus moradas. Cuánto deleite, Señor, tenemos nosotros en tus atrios. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. Y porque sé, Señor, que en esta tarde tu palabra, Señor, hablará de una manera especial a todas aquellas personas, Señor, que hoy tienen la oportunidad de recibir tu mensaje, Señor, porque será tu palabra, Señor, la que transforme, será tu palabra la que quebrante, será tu palabra la que confronte, la que anime y la que fortalezca, Señor. Honramos tu presencia en esta tarde. Y yo te pido que allí donde tú estés puedas levantar tus manos y le digas: Señor, habla a mi corazón, conforme a tu voluntad y a mi necesidad. Señor, hoy te pido, háblame y dame una palabra, Señor, donde mis manos se levanten y donde mis rodillas, Señor, vuelvan a enderezarse y vuelva mi corazón a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, creemos ahora mismo, Señor, que un ambiente maravilloso, Señor, transforma y llega a los hogares, Señor, y a las familias que están escuchando tu palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y quiero que por favor me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 1, en el versículo 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Vuelvo a leer el texto. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y analizando un poco la vida ministerial de los profetas en el Antiguo Testamento, podemos notar la forma tan particular, la forma poco común, la forma diferente, extraña, diremos nosotros, en la que Dios usaba a los profetas para transmitir su mensaje. Y era una forma con acciones. Siempre Dios usó los profetas accionando, con el ejemplo, para que el pueblo pudiera mirar a través de sus acciones la conducta que tenían, pero también el mensaje que Dios quería transmitir. Y los profetas fueron más que hombres que predijeron el futuro, fueron hombres asignados, llamados por Dios en tiempos de decadencia, cuando ni el rey ni el sacerdote eran canales dignos para que Dios pudiera expresar su mensaje al pueblo. Allí nace el llamado de los profetas. Y hoy quiero detenerme en la vida del profeta Jeremías. Jeremías, por muchas personas, ha sido llamado el profeta llorón, y me parece que es un término bastante atrevido usarlo así para el profeta Jeremías, debido a que en el tiempo en el que Dios llama a Jeremías para servirle, fue un tiempo duro, un tiempo donde había una decadencia civil, moral, espiritual, donde el corazón del pueblo se había torcido y se había corrompido. Y Dios hace aparición en el escenario a un hombre llamado Jeremías. Y tomo el texto donde el Señor le dijo a Jeremías, y yo sé que muchas veces nosotros hemos tomado este texto para dedicarlo a nuestros hijos y para dedicarlo a muchas personas, sobre todo lo hacemos cuando un niño nace, y entonces decimos: ¿qué palabra le puedo compartir? Y le damos esta palabra. Pero esta palabra, en su principal asignación, tenía esta promesa directamente a la persona de Jeremías. Y el Señor lo llamó desde muy joven, y desde niño el Señor había hecho llamado desde el vientre de su mamá. Y gracias a Dios por la madre de Jeremías, que nunca consideró el aborto como una posibilidad, sino que desde el vientre Dios lo cuidó y lo guardó para darlo como martillo y como arma de guerra, y como veremos más adelante en la palabra. Y Jeremías, como lo decía, fue llamado en un tiempo de decadencia, en un tiempo donde el Señor dijo: Jeremías, ha llegado el tiempo donde voy a tener que usarte, y voy a tener que abrir tu boca, y voy a tener que mostrarte como ejemplo para que esta nación y este pueblo de Judá pueda entender
su camino de desobediencia y de rebeldía, y cómo han vuelto su corazón, y cómo me han dado la espalda, y cómo han olvidado mi palabra. Y entonces Jeremías le dice: Señor, pero es que yo soy joven, Señor, pero ¿qué les voy a decir? Y el Señor le habla en el versículo 16 y le da, yo pienso, una de las razones más importantes que Jeremías pudo haber escuchado de parte de Dios para anunciar el mensaje. Y le dice: a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra los príncipes, los sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contigo, contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y ¿qué es lo que Dios le dice a Jeremías? Te he puesto en contra de los reyes, te he puesto en contra de los príncipes, te he puesto en contra de los sacerdotes y en contra del pueblo de Judá. El Señor prácticamente le dijo a Jeremías: te puse en contra de todos, y todos ellos que no están de mi parte no estarán de tu parte tampoco, y se van a levantar para pelear contra ti, porque creerán que será un mensaje que sale de tu boca, y será el mensaje que viene de mis labios, dijo el Señor, porque tú abrirás tu boca, pero yo voy a poner mis palabras en ti, Jeremías. Y ese era el llamado que Dios había hecho al profeta Jeremías. Y Jeremías venía anunciándole al pueblo el tiempo que pasarían de cautividad. Y Jeremías venía parándose delante del pueblo para hablarles y decirles y confrontarlos con la maldad de su corazón, con su pecado. Y su pecado más terrible era haber dejado y abandonado la ley y los mandamientos del Señor. Por eso el pueblo, y se cumplió lo que el Señor le dijo, porque el pueblo se levantó contra Jeremías. Y el pueblo se levantó y no gustaba las palabras de Jeremías. Y en cuanto más Jeremías se levantaba para hablarle, más el pueblo sentía ira y rabia. Porque fue lo mismo que hicieron los fariseos con Jesús. Porque las palabras de Jeremías penetraban lo más profundo de sus almas y desnudaban las intenciones de sus corazones. Por eso se sentían confrontados, avergonzados. Y decían: ¿por qué? ¿Quién es este? ¿Y con qué derecho se levanta este a proclamarse profeta y a decir que nos da un mensaje de parte de Dios? Y era tanta la osadía del pueblo que lo golpearon, que lo encarcelaron. Y todo el libro de Jeremías nos habla no de un profeta llorón, nos habla de un hombre de valor, de un hombre que tuvo el valor de levantarse y de llevar el mensaje del Señor, a pesar de que los reyes y a pesar de que los hombres que estaban en lugares eminentes se levantaban contra él. Jeremías jamás dejó de anunciar el mensaje del Señor. Y más adelante la palabra nos habla en el libro, en el capítulo 40, que Jeremías, las palabras que Jeremías venía hablando empezaron a cumplirse. Entonces lo metieron preso porque querían callarlo, pero la palabra del Señor no la pueden callar. Entonces decidieron mandarlo a una cisterna y decidieron dejarlo allá en el olvido y lo vamos a callar. Pero desde allá, desde lo profundo, Jeremías seguía hablando. Y cuando Jeremías estaba siendo azotado por el pueblo, muchas de las personas que lo querían y lo estimaban le decían: Jeremías, no te cansas de hablar y sigues hablando a este pueblo y sigues anunciando. Y aquí viene una de las interpretaciones del corazón de Jeremías que más han tocado mi vida. Y dijo Jeremías: yo no puedo callar, porque hay un fuego que arde en mi corazón y hay un fuego que siento en mí, y cada vez que veo la rebeldía de este pueblo, es que este fuego y esta pasión y este celo por la palabra y por la santidad del Señor son los que me hacen abrir mi boca. Y había ese llamado en Jeremías, y ese es el llamado que tiene que haber en nosotros, porque muchas veces nosotros, como lo decía al principio, tomamos este texto y decimos: yo soy como Jeremías. Señor, tú pones tu palabra en mi boca. Antes de que yo naciera, Señor, tú ya me habías conocido. La pregunta es: ¿qué tanto nosotros estamos cumpliendo esta palabra?
¿Qué tanto nosotros nos estamos levantando para llevar el mensaje de Dios? No importa, dijo Dios, así oigan o dejen de oír, conocerán que hubo profeta entre ellos. Si escuchan y obedecen, la bienaventuranza es para ellos, el beneficio es para ellos. Pero si dejan y siguen con su rebeldía y cierran sus oídos, tú libras y yo libramos la responsabilidad. Y esto me recuerda cuando el Señor habló a la vida de Esther por medio de Mardoqueo y le dijo a Esther: si tú has llegado al reino, ¿no crees tú que llegaste a este tiempo para que fueras la portavoz de Dios y hablaras por tu pueblo? ¿O crees tú, Esther, que por estar en el reino te vas a salvar? Y el Señor le dijo: si tú callas, ciertamente tu casa y tú perecerán, y respiro y liberación vendrán de Dios por otra parte. Pero si callas por este tiempo, perecerás. Dios no nos ha llamado a callar, Dios nos llama a hablar. Y no es hablar palabras de parloteo, palabras de mi humana sabiduría. Dios nos llama a hablar palabras de su corazón para esta humanidad. ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene para nosotros aquí como iglesia? ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia por la obra de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros estamos anunciando? ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando nosotros de parte del Señor? Y uno de los llamados del sacerdote en el tiempo antiguo, y una de las asignaciones y las labores que ellos tenían, era tomar el mensaje del pueblo y llevarlo frente a Dios. Ellos tenían la tarea y la responsabilidad de tomar ese mensaje y lo que el pueblo tenía y llevarlo delante de Dios. Pero es aquí cuando el Señor también trae a los profetas y dicen: así como el pueblo habla, yo también necesito manifestarme. Y es aquí donde el Señor empezó a levantar los profetas, porque ahora los profetas tomaban el mensaje de Dios y lo remitían al pueblo, quisieran o no quisieran escuchar. Y entonces un día Jeremías se levantó, dice la palabra en el capítulo 40, y tomó un yugo de madera. 2 veces ya había sido atacada la nación. 2 veces había venido el rey Nabucodonosor para sitiarla, y faltaba una tercera victoria de Babilonia sobre este pueblo. Y en ese tiempo de confusión y en ese tiempo de derrota, el pueblo siempre había estado acostumbrado a que Dios pusiera su mano a favor de ellos y siempre viniera a rescatarlos, porque se habían acostumbrado a que pecaban, el otro pueblo venía, los esclavizaba, ellos clamaban y Dios los defendía. Y así se habían acostumbrado y decían en su corazón: esta vez va a venir Dios y nuevamente nos va a librar. Esta vez vendrá Dios y nuevamente va a permitir que nosotros haya libertad. Pero se habían equivocado. Y así pasa con muchas personas en este tiempo que han abusado de la misericordia y de la bondad de Dios. Y salen y se apartan y vuelven al mundo. Vienen, prueban, gustan la misericordia del Señor y los limpia Dios y los acoge el Señor y les da lugar en su mesa. Pero vuelven y patean la comida que el Señor pone. Y vuelven y desprecian y se van tras las migajas que Satanás les bota en el mundo. Y piensan en su corazón: yo sé que Dios me va a sacar de esto en algún momento y me va a volver a levantar. Pero juegan con la misericordia de Dios, porque llegó el punto en que el Señor dijo: ya no más, y los voy a entregar y voy a hacer que allí donde ellos estén cautivos y esclavos aprendan a mirarme a mí y ya no más se vuelvan a apoyar en la idolatría que los ha acompañado todo el tiempo en sus corazones. Entonces, ¿qué hace Jeremías? Toma el yugo y sale por todo el pueblo y empieza a gritar por el pueblo, porque así es el yugo que el rey de Babilonia pone sobre ustedes. Entonces nosotros miramos esa particularidad en la que Jeremías transmitía el mensaje. Y es como estar viendo nosotros ahorita que se levantara un pastor o se levantara un líder y empezar a hacer cosas extrañas con acciones afuera para transmitir un mensaje. Ahora no lo vemos, porque ahora Dios nos ha llamado a predicar su palabra de una manera diferente, pero el poder de su mensaje sigue siendo el mismo. Y entonces toma Jeremías ese yugo, y cuando el pueblo lo ve, lo quiere callar y se enoja y quiere matarlo porque se le quiere venir encima. Y entonces, estando Jeremías en el templo, dice la palabra, se levanta un profeta llamado Ananías.
Y le dice a Jeremías, porque así dice el Señor. Y tomó el yugo que tenía Jeremías en sus hombros y lo quebrantó, lo rompió. Y dice, porque así dice el Señor, yo quitaré el yugo del rey de Babilonia sobre este pueblo. Y el rey que había sido llevado esclavo y todos los utensilios que habían sido llevados a Babilonia y todas las personas que habían sido llevadas a Babilonia volverán, dijo Ananías, van a volver y los utensilios volverán y nos vamos a volver a levantar. Y el profeta Jeremías se levanta y le dice, qué bueno que así sea la palabra, y bueno es esta palabra, se ha venido de parte de Dios para que se cumpla. Y se levanta Jeremías y le dijo, pero todos los profetas que fueron antes de nosotros anunciaron destrucción, anunciaron guerras y anunciaron cautividad. Pero si un profeta habla de parte de Dios y viene paz, esta palabra tiene que cumplirse. Y si lo que tú has dicho es verdadero, tendrá que cumplirse. ¿Qué hizo Jeremías? Confrontó la mentira del profeta Ananías. Y así encontramos nosotros personas que hoy en día se toman lugares y se toman asignaciones que Dios no les ha llamado a tener, y lo que hacen es corromper y pervertir de una manera peor el pueblo, consintiendo el pecado, consintiendo la maldad del corazón, y lo único que hacen es hablar palabras suaves al corazón, cuando Dios no los ha llamado a hablar de esa manera. Y cuando Dios lo que ha llamado es a que nos ha llamado a que corrijamos lo que está torcido y lo deficiente, porque a eso vino Cristo, a enderezar. Cristo no vino a poner paz y amor únicamente en nuestros corazones. Cristo vino a que nos viéramos nosotros a través de la palabra lo que había aquí en el corazón, lo que nadie podía ver, lo que estaba interno y lo que realmente consume al ser humano, y es el pecado, y es lo que nadie ve. Y cuando se levanta este profeta Ananías para decir eso, entonces con su ira rompe el yugo, porque siente molestia de la palabra que Dios trae por medio del profeta Jeremías. Pero mire lo lindo de Dios, porque la palabra del Señor nadie puede detenerla. Y el Señor le dijo a Jeremías, ahora te vas a hacer un yugo de hierro, a ver si ese también lo va a romper. Entonces Jeremías se hizo el yugo de hierro y se lo volvió a colocar en los hombros. Y le dijo, y estas palabras, quiero que me acompañen a Jeremías capítulo 28, Jeremías capítulo 28. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo el profeta Jeremías 28:15, al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías en el 7º mes. ¿Se imaginan la vergüenza para las personas que confiaron en la palabra que dijo Ananías? ¿Se imaginan la vergüenza que tuvieron? Porque ellos amaron más la profecía de Ananías porque consolaba el pecado de su corazón, porque quisieron escuchar lo que querían escuchar. Pero a Jeremías, que traía una palabra, aunque fuera dura de parte de Dios, lo despreciaron. Pero ya el Señor se lo había advertido. Eran pueblos duros, de dura cerviz. Eran pueblos que aunque habían sido esclavizados, aunque habían pasado muchas cosas y aunque habían gustado la misericordia de Dios, les costaba humillarse y obedecer a Dios. Y me parece paradójico esto que les voy a decir, porque la palabra del Señor en Segunda de Reyes capítulo 24, y cuando usted tenga la oportunidad de leerlo, léalo con detenimiento y se va a dar cuenta que cada una de las profecías de Jeremías se cumplió, porque llegaría la tercera vez donde Nabucodonosor vino para apoderarse del pueblo, y esta vez lo haría para siempre, durante 70 años, durante un tiempo, porque también había un tiempo prolongado de parte del Señor, y esto venía de parte de Dios. Y en este libro de Reyes, de Segunda de Reyes capítulo 24, podemos ver cómo las palabras que Jeremías había hablado se habían convertido en realidad.
Y lo que me parece tremendo, tremendo, es que mientras el pueblo estaba siendo llevado cautivo, mientras el pueblo estaba siendo llevado esclavizado, todos podían ver que Jeremías iba con ellos. Pero llegó un momento donde uno de los hombres de Nabucodonosor dijo que lo iba a liberar y le soltó las cadenas. Y le dijo de la siguiente manera, y quiero leerlo en esta versión porque me parece una versión muy clara y muy hermosa. Le dijo: ahora voy a quitarte estas cadenas, Jeremías, y voy a dejarte libre. Si quieres venir conmigo a Babilonia, eres bienvenido. Me ocuparé de que seas tratado bien, pero si no quieres venir, pues puedes quedarte aquí. Toda la tierra está delante de ti, puedes irte donde quieras. Eso fue lo que le dijo. ¿Cómo es de tremendo que mientras el pueblo estaba siendo llevado esclavo, Jeremías estaba experimentando libertad? ¿Cómo puede ser que un hombre que también era de este pueblo se le hubiera dado la importancia que este hombre que no era judío, que este hombre que no era del pueblo de Dios, honrara la vida de Jeremías de esta manera? Y le dijo: escoge, si quieres venir conmigo a Babilonia, te vamos a respetar, vamos a cuidar bien de ti. Si no quieres venir, tienes libertad. Mientras el pueblo veía a Jeremías caminar en libertad, el pueblo estaba siendo llevado esclavo, porque Jeremías todo el tiempo habló la palabra del Señor. Todo el tiempo habló el mensaje de Dios, y esta fue la recompensa de Dios para él, porque Dios sabe cuidar a los que aman su palabra y a los que predican su palabra y su mensaje de una manera limpia y transparente. Un mensaje que no viene manchado con avaricia, un mensaje que no viene manchado con el pecado que hay en el corazón del ser humano. Y en ese tiempo ni los reyes ni los sacerdotes eran dignos de poder expresar el mensaje del Señor, porque estaban corrompidos, y Dios tenía que confrontar el pecado como Dios lo está haciendo en este tiempo. Y estamos nosotros viviendo un tiempo de decadencia moral, espiritual, donde vemos normas, leyes dictadas aún por nuestros mismos presidentes, gobernantes, que se levantan con reglas que van en contra de su palabra. Pero es algo que Dios no va a permitir. Es algo que Dios no va a permitir, porque escrito está, dice la palabra: seca sea la hierba, marchita sea la flor, los cielos y la tierra pasarán, dice Dios. Todo lo que ven ustedes van a pasar, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre, y su palabra va a ser cumplida. Y lo que Dios dijo, Dios lo va a traer sobre esta tierra. Y muchas personas quieren por eso separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque dicen: es que Dios se manifestó con juicios, es que Dios hablaba de una manera severa. Pero no, en el Nuevo Testamento Dios es amor. ¿Acaso no dice la palabra en Juan 3:17? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, aborrecieron la luz, dice la palabra, porque sus obras no fueron buenas. Porque todo el que aborrece la luz ama las tinieblas. ¿Por qué? Para que sus obras no sean descubiertas. Por eso aborrecen la predicación de la palabra, por eso se levantan contra la iglesia de Cristo, por eso han querido cerrar la boca de los cristianos, porque el enemigo y porque el pecado que hay en sus corazones saben que la palabra les aturde, les desnuda y les avergüenza. Porque con la palabra fue que Jesús pudo vencer a Satanás en el desierto. Fue con la palabra que lo confrontó, y fue con la palabra que desnudó las intenciones de su corazón. Y es por eso que nosotros no podemos cerrar nuestra boca. Por todos los medios debemos seguir anunciando este mensaje. Este es el lugar de la asignación al cual Dios nos ha llamado. Y yo quiero leerle lo que está escrito en este texto de Primera de Pedro 4, 10, 11, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, porque es un mensaje muy claro. Dice la palabra: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Ha recibido el don de hablar en público? Pregunta. Entonces habla como si Dios estuviera hablando por medio de ti. ¿Ha recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da.
Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Y Efesios 4:11 dice: Cristo mismo le dio dones a la gente. ¿A quiénes? A nosotros, a ti, a mí, a los que somos llamados y hemos sido redimidos por su sangre, a los que hemos gustado y abrazado el sacrificio de Cristo en la cruz, a los que amamos su palabra, a los que no somos perfectos, pero caminamos en este camino de la perfección que es Cristo, a los que nos levantamos para darle la espalda al mundo y para decirle: yo con Cristo avanzo, a los que no nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo. A eso nos dice Dios. Cristo les dio dones. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y de fortalecer el cuerpo de Cristo. Cuando tú y yo nos levantamos a tomar el lugar de asignación, a hacer uso de los dones que Dios nos ha dado, fortalecemos el cuerpo de Cristo. Fortalecemos el cuerpo de Cristo. En estos días de ese tiempo que se ha levantado, yo he visto que muchas personas por las redes han puesto que están haciendo ejercicio, que están haciendo rutinas, y yo soy una de esas. Me estoy levantando para hacer ejercicios y cuesta. Pero también entiendo algo que, aunque parece chistoso, sobre todo para nosotras las mujeres peleamos mucho con la celulitis y le damos duro a la bicicleta y duro a las sentadillas y vamos a hacerle duro al ejercicio para reducir la celulitis. Pero les digo algo, mis amadas mujeres, la celulitis es así como los demonios, se resisten a abandonar el cuerpo. Por eso nos toca trabajar duro. Y por eso el Señor necesita tonificar su cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Necesita fortalecer. Y qué triste que hoy en día hay personas que le dedican más tiempo a su cuerpo, a su vanidad, que a la palabra. Porque ahorita muchos se enfrascaron en ejercitarse y me voy a cuidar, y eso no es malo. Lo malo está en descuidar la presencia de Dios. Lo malo está en descuidar el llamado del Señor para nuestras vidas. Y eso fue lo que el apóstol Pablo dijo cuando dijo: el ejercicio corporal en poco aprovecha, pero ejercítate más bien en la piedad. Ejercitémonos de tal manera que cuando vayamos al reino de los cielos el Señor pueda vernos a nosotros y podamos levantar nuestra mirada con altura, porque cumplimos ese llamado de parte de Dios y no escondimos los dones por temor ni por miedo. Y dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, 7 al 11: a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno el don de hacer milagros, y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si su mensaje es del Espíritu de Dios o es de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo Espíritu y único quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide con cada uno qué debe tener. Y Timoteo 4:14: no descuides por tanto el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti, cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Importante mensaje, importantísimo el mensaje de Pablo a Timoteo, porque Pablo sabía que ya estaba pasando su tiempo. Y Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Señor, si quieres llamarme, puedo decir, lo he hecho, Señor. Como Jeremías también lo dijo: Señor, di e hice lo que me dijiste. Cumplí mi llamado, cumplí el propósito por el cual me pusiste en el vientre de mi madre, y por el cual me permitiste abrir matriz, y por el cual me permitiste estar en esta tierra. Mi pregunta es: ¿cuál es el propósito que nosotros estamos cumpliendo? ¿Cuál es la generación que nosotros estamos levantando por este tiempo? ¿Cuál es la generación y cuál es el legado que tú le estás dejando a tus hijos? ¿La palabra
o la necesidad de hacer dinero y de crear empresa por este tiempo. Ay, es que la oportunidad de crear empresa, sí, es la oportunidad de crear empresa, pero más importante es la oportunidad de cimentar a tus hijos en la palabra, de enseñarles a tus hijos el valor del respeto y la honra por la palabra, de enseñarles a tus hijos el valor y el respeto por el servicio a la obra de Dios, la entrega por la oración, la dedicación y la búsqueda de su presencia, porque la palabra del Señor escasea, porque la gente solamente quiere oír y tiene comezón y quiere solamente escuchar lo que le conviene a su corazón. Pero cuando viene una palabra de parte del Señor que le confronta, le parece aburrido, se duermen, apagan el celular, son indiferentes, pero les hablan de prosperidad y les alumbran los ojos, les brillan los ojos, porque eso es lo que tienen en el corazón, y eso es lo que el Señor necesita sacar de nosotros, depurar el pecado. Y lo primero que hizo Jesús cuando inició su ministerio, y nosotros lo vemos en Lucas, y lo vemos en el libro de Mateo, y en Lucas capítulo 4, y en el libro de Mateo también lo vemos, lo primero que hizo Jesús fue predicar el mensaje del arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros anunciamos. Si nos quieren escuchar, bienvenidos, y si no nos quieren escuchar, problema de ellos, pero nosotros no podemos dejar de anunciar el mensaje. ¿Por qué lo callamos? ¿Por pena? Porque me da pena con el vecino, que me llamen evangélico, que me llamen religioso, que nos llamen como quieran, pero nosotros estamos llamados de parte de Dios a anunciar el evangelio, porque por temor y por miedo, por vergüenza, por lo que quiera que sea, las personas y muchos hijos de Dios han cerrado su boca. Unos porque vieron esto como un tiempo solamente de descansar. Entonces vamos a descansar, y se les pasó el tiempo descansando, de descanso en descanso. Otros porque lo ven como una oportunidad de progresar en la economía, que vuelvo y aclaro, no está mal, pero descuidaron lo más importante, están descuidando el don y el llamado de parte de Dios. Dios puso dones por medio del Espíritu Santo, Él no desperdicia los dones. Si tú tienes una empresa, inviertes, tú no inviertes para perder, tú no inviertes para quedar en quiebra porque te va a doler. ¿Cuánto dolor puede haber en el corazón del Padre por descuidar los dones y los talentos que puso en ti, pero los estás enterrando, y los entierras por la vanidad, y los entierras por el afán y la ansiedad? Porque en este tiempo se ha movido un espíritu de afán y de ansiedad tan impresionante que trae presión sobre la iglesia, que ha venido a oprimir a los hijos de Dios. Y si nosotros no atendemos y no hacemos frente, no levantándonos para gritar en la casa y que vamos a hacer guerra espiritual, si no nos levantamos para ir a la intimidad y aprender a las rodillas del Señor todos los días, a los pies de Cristo de rodillas, lo que el Señor quiere transmitirnos a través de su palabra, estamos perdiendo. Y algo importante que Isaías dijo: Señor, mientras dure el Espíritu dentro de mí, otro profeta de Dios, Señor, mientras dure el Espíritu, yo voy a madrugar a buscarte, porque he entendido que cuando vienen tus juicios a la tierra, el hombre sí aprende justicia, pero antes no. Y entonces, ¿por qué tenemos que esperar nosotros a ser tocados para ser sensibles al mensaje de Dios? Y esto lo comparto porque es algo que he vivido en mi casa, porque es algo que estoy viviendo en mi hogar, porque Dios ha tenido que empezar a quitar cositas que yo consideraba dentro de mi corazón quizás inofensivas, pero yo le estoy sirviendo al Señor, pero yo voy y hago discipulado, yo estoy ayudando a animar a otros a seguir en Cristo, pero tenía defecticos por aquí tan profundos que el Señor tuvo que mostrármelos en su palabra, y tuvo que llevarme en las madrugadas, porque les cuento que yo también estuve descuidando por un tiempo la presencia del Señor, porque le había dado cabida a otras cosas y estaba durmiéndome espiritualmente, y una madrugada me despierta el Señor con un afán y una ansiedad como si mi alma se estuviera ahogando, y yo decía: Señor, no puedo, Padre, no puedo, porque simplemente yo decidí caminar contigo. Yo no puedo, no es suficiente para mí venir a tu presencia un ratico nomás. Yo necesito estar contigo, yo necesito humillarme a tus pies, yo necesito quebrarme, yo necesito derramarme delante de ti. Tú desnudas mi corazón, tu palabra me aconseja.
Y empezó el Señor a hablar a mi corazón y a desnudar las intenciones que habían en mí. Y amo cuando Dios hace eso conmigo. Amo que Dios me corrija, porque ahí es donde me muestra su paternidad. Amo que Dios me enseñe, porque quiere disciplinarme, porque quiere enseñarme, porque quiere limpiarme. Porque la palabra del Señor dice que al que limpia el Señor, ese llevará fruto, pero lo sigue limpiando para que lleve mucho más fruto y que ese fruto permanezca. Eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Iglesia, es nuestro tiempo. Es el tiempo de la iglesia de Cristo. Y así como vemos en el tiempo antiguo, que fue el tiempo de Israel, ahora es nuestro tiempo. Aprovechemos este tiempo. Salgamos a discipular. Envía mensajes de la palabra. Pero perdóname, no seas conchudo. Voy a tomar una palabra, la voy a copiar y la voy a enviar sin siquiera saber qué palabra te ha revelado Dios al corazón. Solamente copio, pego y envío. Si tú vas a copiar una palabra, primero analiza bien el texto y el contexto de lo que quiere decir. No andes anunciando la palabra por anunciarla. Eso se llama atrevimiento. Eso se llama tomar la palabra de Dios deliberadamente. Porque muchas personas hacen eso y toman las profecías y toman la palabra para dar la interpretación de su corazón, pero no porque la hayan buscado de rodillas en la presencia del Señor, no porque hayan corrido al consejo de Dios y porque Dios les dice, sí, háblenla, anúncienla, porque es mi palabra. Y nosotros necesitamos tener todos los días de nuestra vida ese temor y ese temblor por la palabra de Dios. Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo hable? Señor, esta es la forma en que tú quieres que yo vaya y haga estas cosas, porque todo lo que hacemos lo debemos hacer para la gloria de Dios, no para gloria de mi nombre, no para que seamos reconocidos. Nosotros no necesitamos reconocimiento, el reconocimiento lo tendremos en el reino de los cielos. No va a haber mayor reconocimiento que cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga, bienaventurados, vengan para acá ustedes que fueron llamados benditos de mi Padre, bienaventurados. Ahí es el verdadero reconocimiento. En esta tierra tendremos alabanza de hombres y hasta ahí pare de contar, porque no va a pasar de más. Mi reconocimiento está de rodillas en la intimidad, donde nadie nos ve, donde nadie puede escuchar lo que hablamos, pero está ahí, triturados a los pies de Cristo. No importa que seamos pastores, que seamos evangelistas, profetas, no importa, nunca debemos dejar de humillarnos a los pies de aquel que nos llamó de las tinieblas a su admirable luz. Y si hoy irradiamos esa luz es porque Cristo está en nosotros. No nos pertenece la gloria, no nos pertenece a nosotros, le pertenece a Cristo. Y ese es el llamado del Señor para nosotros. Y si tú que escuchas este mensaje y sabes que has tenido no solo una, sino muchas oportunidades de parte de Dios, y perdóname lo que yo te voy a decir, pero has sido como el perro que vuelve al vómito y has sido como la marrana que vuelve a empuercarte. Es tiempo de que recapacites y es tiempo de que entiendas que Dios te está haciendo un llamado, porque nuestra vida es limitada en esta tierra. Nuestra vida está pasando y mañana envejeceremos. Cada día envejecemos más. No cumplimos un año más de vida, cumplimos un año menos de vida en esta tierra, porque estamos siendo cada día envejecidos, pero su palabra no pasa. Aprovecha la misericordia de Dios, aprovecha el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, donde es el que está convenciendo de pecado, y aprovechemos el tiempo de anunciar el mensaje del Evangelio, no a la manera del hombre, no consintiendo el pecado, sino corrigiendo con amor, como dice la palabra, con espíritu de mansedumbre, con disciplina, pero con el mensaje que viene del cielo, no alterando la palabra. Y cierro con esto. Porque cuando el Señor compara a Israel, lo compara con una viña y le dice a Isaías, mi pueblo es como una viña, yo la planté, yo la limpié, yo la cerqué y la sembré, pero resulta que esta viña, cuando yo vine a tomar mi vino, este vino había sido mezclado con uvas silvestres. Dijo el Señor, yo no acepto ese vino, el vino que yo pido es un vino puro. El vino que yo pido es un vino que no se ha mezclado. ¿Cuál es el vino que tú y yo estamos trayendo a los pies del Señor? Un vino mezclado por el pecado. Hoy consiento el pecado, pero mañana consiento la santidad. O somos o no somos. Eso lo dijo el Señor. O eres frío o eres caliente, pero a los tibios yo los voy a vomitar de mi boca. O somos con Dios o somos sin Dios. Simplemente o hay santidad
o hay santidad, no hay otra alternativa. Dios no nos llamó a nosotros a vivir nuestra vida como parezcamos. Dios nos dio su manual de vida y Dios nos marcó un camino sencillo, punto. Este es el camino y yo lo establezco, dijo Dios. El camino es Jesús. Me cansé de que cada uno andara por sus propios caminos. Yo establezco el camino es Cristo y Él será llamado camino de santidad. ¿Quieres venir por este camino? Entonces alíñate al llamado de Dios, a las palabras que Dios te da. Entonces alíñate estrictamente a la obediencia que Dios está pidiendo de tu vida y de lo que Él demanda, responsabilidad y compromiso con su palabra. Amén. Vamos a orar en esta noche y yo te pido que allí donde tú estés cierres tus ojos y tú le puedas expresar al Señor eso que está escondido y oculto en tu corazón, eso que está ahí, que sabes que se ha convertido en un yugo en tu corazón, pero no lo has querido quitar. Eso que está ahí, que se ha convertido en un obstáculo y lo sabes, porque Dios te lo ha hablado, porque Dios te lo ha mostrado y te lo ha hecho saber, pero has preferido ignorarlo, pero has preferido darle la espalda. Limpia tu corazón en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias por esta palabra, Señor, que tú traes a nuestras vidas, porque tu palabra es pura y limpia, y tu palabra, Señor, tú la comparas como la lluvia, que así como hoy vimos, Señor, que cayó el agua y que no pudimos salir a detener, Señor, el propósito de la lluvia, sino que cayó a la tierra y regó la tierra, Señor, y hará germinar la semilla que fue sembrada y dará fruto en su tiempo. Así es tu palabra, Señor. No volverá a tu boca vacía hasta que cumpla el propósito por el cual tú la desataste, Señor. Tu palabra es digna de ser reverenciada. Tu palabra es digna de confianza, Señor. En un tiempo difícil, en una situación dura de mi vida, con mi hogar, me aferré a tu palabra como mi única salida y jamás me dejaste avergonzada, Dios, porque sabes, Señor, recompensar a los que confían en ti, Señor, porque tu palabra dice, Padre, que todos los que perseveran en ti, Señor, y en tu palabra, Señor, nunca serán avergonzados, y que tú guardas en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, Señor. Abrazo tu palabra, hoy honro tu palabra, públicamente honro tu palabra. No me avergüenzo de amar tu palabra, no me avergüenzo de haber sido llamada por ti, Señor, a este llamado maravilloso de anunciar tu mensaje. No sé hasta cuándo, Señor, nos tengas en esta tierra, pero yo quiero que tú le digas allí al Señor, no sé hasta cuándo tú me tengas aquí, Señor, pero hasta el último día de mi vida, Señor, seguiré anunciando tu palabra. Nadie podrá cerrar mi boca, y pelearán contra mí y se levantarán contra mí, pero tú estarás conmigo, Señor, para fortalecerme, y pondrás mi rostro frente al de ellos como un rostro de pedernal, porque será tu palabra, Señor, la que vencerá. Sécase a la hierba, Señor, marchítase, puede ser la flor, pero tu palabra siempre va a permanecer y tu palabra prevalece. Cristo, gracias por amarme. Dile, Señor, gracias por amarme. Y hoy yo quiero que tú le expreses a Jesús gratitud por el sacrificio en aquella cruz, y que tú puedas decirle, Señor, gracias. Hoy hago memoria de tu sacrificio en la cruz. Hoy hago memoria de tu sangre derramada por mis pecados y por mis rebeliones. Y hoy hago reconocimiento al valor y al poder de tu sangre para limpiar. Y hoy hago reconocimiento a tu misericordia, a tu perdón. Y dile, Señor, yo seguiré, yo avanzaré con mi familia, porque he decidido caminar contigo, y nunca permitas que yo te mande a la parte de atrás de mi barca. Te subiste a mi barca conmigo y quiero que vayas adelante, y por fuertes que vengan los vientos y por duro que soplen, Señor, mi barca no se hunde, Señor, porque tienes el control de ella. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Bendigo a cada persona que tiene sensibilidad a tu espíritu y a tu palabra. Levanta, fortalece, Señor,
Y hago llamado, Señor, a aquel espíritu dormido, pero que tiene, Señor, un lugar de asignación y un llamado en el cuerpo de Cristo para que cumpla el propósito por el cual tú le has llamado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.